Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta sesión del Seminario Interno de Investigación del Instituto de Investigaciones Históricas. En esta ocasión, con la presentación del libro El más pobre de los obispos, Fray Ramón Moreno y Castañeda y su destierro del Vicariato de la Baja California en 1876. Pues nos acompañan el autor, el doctor Pedro Espinosa Meléndez, y los comentaristas en esta ocasión son el doctor Víctor Manuel Gruel Sández y el doctor Abraham Uribe Núñez. Voy a permitirme leer unas breves semblanzas sobre nuestros participantes. Iniciamos con el doctor Víctor Gruel Sández, que va a ser el primero en hablar. Es doctor en Historia por el Colegio de México, maestro en Estudios Socioculturales por la UABC y licenciado en Sociología por la Universidad de Guadalajara. Es investigador de este instituto, candidato a investigador del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras. Sus principales líneas de investigación son Historia de la Salud Mental e Historia de la Infraestructura, Desarrollo Regional de Baja California y el Noroeste Mexicano. Publicó recientemente el artículo Primeros años de un poblado fronterizo, microrevisionismo de Mexicali y su estabilidad espacial e institucional 1903-1915 en estudios fronterizos. También es autor del libro Abecedario de Mexicali, Historia no lineal de su urbanización en el siglo XX. El doctor Abraham Uribe Núñez tuvo estudios en historia en los tres órdenes por el Colegio de Michoacán, maestro en historia por el Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad, licenciado en historia por la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC, en la cual obtuvo la medalla al mérito escolar. Ha sido profesor investigador de tiempo completo en el Departamento de Ciencias de la Educación en la Universidad de las Californias Internacional. Es miembro de la Asociación Mexicana de Historia Económica, autor de libros, capítulos de libro y artículos, entre los que se cuentan Negociantes, Formación de Riqueza y Actividades Económicas en Baja California, 1883-1914, y capítulos como Historias de la Comida entre los rancheros del norte de Baja California durante el siglo XIX. El doctor Pedro Espinosa Meléndez es investigador en el Instituto de Investigaciones Históricas de esta universidad. Tiene estudios en Historia por la UABC y por el Colegio de México. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, Campus Tijuana, en la Escuela Nacional de Antropología e Historia y en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UABC. Es candidato del Sistema Nacional de Investigadores e Investigadoras y director de la revista Me Llevó de esta institución. Sus líneas de investigación y docencia son la historia e historiografía religiosa en los siglos XVIII, XIX y XX, la teoría de la historia conceptual y la historia del noroeste de México. Ha publicado artículos académicos en revistas como Historia y Grafía, Itinerantes, Revista de Historia y Religión, Frontera Norte y Revista Interdisciplinaria de Estudios de Género del Colegio de México. Sin más, pues damos la palabra al doctor Víctor para que comience con sus comentarios sobre esta obra. Adelante, doctor. No hay micrófono. Sí, aquí está el... No sé lo que yo... Bueno, el peluchito es un chiste de las jornadas pasadas, porque tenía como una cosa. Pues muchas gracias a primero que nada, Pedro, por invitarme. Estoy muy contento de haber leído la obra y sobre todo de que al charlar diariamente con él, pues vemos cómo se materializan los argumentos y todo, ¿no? Y si se preguntarán por qué estoy aquí, yo mismo estoy realizando una incursión cada vez más al siglo XIX y en ese tenor me invitó, además de que debo decir que hay un rasgo que no compartimos, tres de los presentes, y es que los tres somos parte del catálogo editorial del que forma parte el libro, que los tres fuimos publicados por el Archivo Histórico Pablo L. Martínez. Eso quiere decir que nos une un interés común, que es la historia regional. Aunque el libro desborda ese interés porque va más allá de esto, quisiera compartirles a continuación una serie de reflexiones que he puesto por escrito al respecto de esta obra
que primero que nada debo decir, y robándole una frase que le escuché a Mario Ceruti, se trata de un libro de alta divulgación. Esto quiere decir que el autor es bastante hábil en entreverar en el primer plano la narración histórica y las preocupaciones teóricas e historiográficas en torno a la historia del catolicismo mexicano en el siglo XIX. Y si bien una obra de divulgación trata de acceder conceptos al público en general, estamos ante una obra de divulgación que no deja de ser, en cierto sentido, profunda. Mi lectura es la de un historiador regional que está pensando, mediante un acercamiento al género biográfico e histórico, de un libro que leí y que disfruté mucho. Sobre todo detecto que hay múltiples objetos de estudio, de ahí que no sea una monografía divulgativa, ya que hay diferentes niveles de análisis en el libro, todos etiquetados en función de un solo individuo, Fray Ramón Moreno y Castañeda, que si lo leen, ante sus ausencias y sus presencias, van a terminar teniendo una opinión acerca de él, como me parece que fue el caso de la doctora Staples, ¿verdad? En fin, en todo hay complejidad en este libro, una complejidad que no va a torturar al lector o a los muertos, porque fiel a la ética de la hospitalidad derridiana, el autor se muestra hospitalario con vivos y muertos al meternos en el lugar de la narración, que es el lugar de su libro. También yo sé que se mueve el doctor por otros móviles, además de Derrida. Desertó diría que se escribe historia para exorcizar a los muertos, o al menos domesticarlos. Pedro, que es un gran historiador y una persona muy generosa, no intenta exorcizar a nadie, sino comprender. Es una obra de divulgación, pero como autor se abstuvo de sobreinterpretar y mantener un conjunto de incógnitas que al parecer se mantendrán sin resolver acerca del fanatismo religioso de Todos Santos de 1873 o las formas de religión vividas en Loreto o La Paz, que exhiben cómo la sociedad subcaliforniana vivió al margen de la ortodoxia católica. Pero por ser divulgativa, esta obra no se trata de una que no esté escrita en función de una metodología. Hace poco me estoy obsesionando con otra biografía, la de Jacobo Greenberg, y él decía, bueno, lo que importa de la ciencia es que tenga un método. Y si bien gran parte del tema de Pedro y yo cotidiano es la política nacional, también hablamos de lo que es la ciencia. Yo me adhiero más a la parte artística, artesanal. Él me confirma que es la ciencia. Como con Jacob Greenberg, es la ciencia, este libro es una ciencia histórica porque hay un método. Y es un método que no está sacrificado porque sea una cosa divulgativa, ¿no? Y es un método porque a bien se trate un artículo de una revista indexada, o sea, un capítulo de una tesis o un capítulo de una obra colectiva, mantener el apego al método resulta esencial en el discurso histórico porque lo gobierna, ¿no? Ya sea incluso una entrada del blog Linderos. No solamente es un metodólogo, sino que alguien con una amplia cultura que le permite emprender semejante operación historiográfica, ampliando el contexto con erudición, y es ahí donde el texto brilla por ser una obra de historia religiosa. Pero me gustaría hablar acerca de cómo este método le permite emprender una serie de operaciones objetivas como verificar anécdotas, triangular fuentes de información que están contrapuestas de origen, detectar exageraciones, imprecisiones o propensiones de beatitudes y hagiografías y martirología de las propias fuentes. Pedro es un autor generoso que comparte lo que sabe sobre uno de los miembros de la Orden de los Carmelitas Descalzos que sufrió los estragos republicanos sobre su vida conventual y que emigró en varias ocasiones a Europa y que se relacionó con Pío IX y León XIII. Se trata de un personaje globalizado en la alta jerarquía eclesiástica, recompensado a ocupar el más alto puesto clerical en la Baja California tras la muerte de Juan Francisco Escalante. Moreno y Castañedo, el protagonista de este libro, fue poseedor de una vida que merece ser contada
y al mismo tiempo beneficiar a la historia regional de un enfoque narrativo que se centra en un individuo excepcional, porque transitó por dos territorios periféricos a partir de conexiones y, diríamos, espaldarazos del centro político, Ciudad de México y Roma, y nos muestra cómo el catolicismo mexicano no resulta uniforme. El más joven de los obispos implica que Pedro tuvo que documentar la historia nacional en materia religiosa y política del siglo XIX, cosa bastante complicada, a decir verdad. La conclusión se trata de que en el 19 México pasó de ser un estado confesional a una república. Dice Leslie B. Simpson, se trata de un clero secular que siempre hizo política. Ante el complejo devocional católico de persecución religiosa, tenemos a un acomplejado, que es Moreno y Castañeda. Pedro hila finamente fragmentos mediante incursiones y reiteraciones del contexto. Es una obra de historia regional biográfica, pues Moreno y Castañeda fue percibido como parte de la sintomática del fin de una era por parte de los paceños, porque su segunda carta pastoral, en sí la fuente más prolíficamente citada a lo largo del texto, ya está exotizando la California y a los californios, asumiéndoles y atribuyéndoles una pobreza y orfandad que mucho le debía a los relatos misionales jesuíticos, es decir, a meras construcciones de papel, por utilizar las palabras de Guy Rosat. Colocado al centro de la conspiración, de una comparación regional en gran escala, Pedro aseguró que la historia política de Baja California Sur durante el siglo XIX es tan accidentada como la eclesiástica, pues las formas republicanas y gaditanas, a las que nos hablará a continuación el doctor Abraham, muestran cómo el núcleo católico, esencialmente de mujeres paceñas, se vio interferido por gobiernos e instituciones públicas. A fin de cuentas, las dinámicas locales hicieron de Subcalifornia un catolicismo republicano, creyentes a su modo, dice más tarde, extrapolando ciertas etnografías contemporáneas. Moreno y Castañeda llegó a la península predispuesto a enfrascarse en una lucha simbólica y real en contra de las instituciones liberales y los gobiernos afines al proyecto de Sebastián Lerdo de Tejada. Ello se confirmó posteriormente en el informe de 1880 de Francisco Melitón Vargas, que muestra el testimonio de cómo es las dificultades para que un reducido clero pueda atender un territorio tan vasto y desolado como la Baja California. Esta relación entre biografía y historia regional permite entender una relación entre geografía y religión, pues aparte de que tener que subdividir y territorializar las ascripciones religiosas, solamente nos lleva a concluir que a pesar del posible fracaso de la empresa misional, o me parece que tiene una muerte sin fin, se va muriendo lentamente, cada vez hay más, se decreta la muerte de la misión. Lo que sabemos es que fue un territorio ecuménico desde el momento que perteneció a América, la Baja California. El derecho canónico en lugares de misión se tornaba más flexible, nos dice en la página 64 el autor. Por lo mismo me pregunto si será posible extrapolar las nociones de frontera que Moreno y Castañeda no reconoció. En medio de clérigos mal vestidos, sucios e indumentaria roída, en medio de representantes de Dios en la tierra, incapaces de dotar a su representación de urbanidad, ciencia y prudencia, entre borrachos y vagabundos, un cosmopolita católico destacó por sus controversias o por su encanto entre las mujeres, al menos. Sin duda, el catolicismo seducido o no por Moreno Castañeda en Baja California Sur representa un caso que, cual si fuese un antropólogo, Pedro se mete a estudiar. Por algo hacen sentido las palabras de Melitón Vargas nuevamente sobre el indiferencismo religioso de los sudcalifornianos, que luego, en el capítulo quinto, se convertirá en la oportunidad de discutir categorías como religión popular o religión vivida. Y aquí tenemos al doctor. Por ello, resulta fácil convertir todo en persecución. Por eso le fue fácil sentirse un perseguido a Moreno y Castañeda, lo que difundió tras su destierro de propia voz en la prensa española y estadounidense, convirtiendo su historia en una historia casi casi del tiempo presente. Y es que la Baja California e Italia, tal y como quiso siempre Federico Campbell, se parecen
al menos en la mente de Pío IX y del propio Moreno y Castañeda, en cuanto a las vejaciones que sufrieron aparentemente por los gobiernos jacobinos. Lo cierto es de que, que nunca pudo ejercer su pastoral en forma porque se quejaba bastantemente que los californianos no iban a confesarse. Entre un rebaño, el paceño, que no quería ser sagrado sino terrenal, el de la tierra incógnita de California. Por algo y ante la imagen de excrementos que vertieron en agua bendita o intentos imaginarios de matarlo, Moreno y Castañeda prefirió ser un mártir. También se ganó el destierro porque negaba sacramentos. Ya de eso nos hablará el autor. Por algo, la importancia testimonial e historiográfica de Adrián Valadez y toda la memoria y hemerografía masónica que hace parte de las fuentes del libro. Me da la impresión, y esto es como un chiste, porque no puedo dejar de decir chistes, hay una compulsión a la comedia en mi caso. eh, Pedro nos informa que Moreno y Castañeda, gran parte de sus delitos fue que vestía con toda la indumentaria religiosa cuando estaba prohibido por la legislación de Lerdo y de Tejada. Me parece que él aprovechó esa ocasión para ocultar su indumentaria con una capa. Lo cierto es que, ¿cómo usaba una capa en verano en La Paz cuando hace muchísimo calor? Entonces me parece que era como lo que llaman los gringos un flasher, un exhibicionista que a la menor provocación le decía, mira, aquí está, yo soy obispo, ¿no? El pueblo California jamás ha sido fanático, dijo Adrián Valadez, como insinuando que el intolerante fue él, Moreno y Castañeda. Ese espíritu de periodismo masónico que tanto operó en contra del obispo más joven de los pobres, José Yela Ruiz, insinuó con cierto jacobinismo que hubo mucho del comportamiento reprobable en su actitud y en su vida sexual activa. Lejos de ser un problema de pueblo chico, Moreno enloqueció a las mujeres según Yela Ruiz. He aquí un detalle que la prensa gringa, aprovechando los tabloides de tradición anglosajona, no pudo desaprovechar. Pero nuevamente, la biografía, y con esto concluyo, la biografía y la historia regional. He aquí la riqueza microhistórica de un libro que sabe sacar provecho de la fuente judicial. Acusado de ser sedicioso, Moreno y Castañeda fue juzgado y encarcelado, existiendo, y esto lo descubre después del análisis el autor, una cierta independencia entre el poder ejecutivo y el poder judicial en Baja California Sur aún en un contexto en el que las instituciones republicanas se están consolidando. Una vez liberado de su encarcelamiento en el Triunfo, Moreno y Castañedo le protestó a la autoridad que él era muy libre como todo ciudadano para usar su capa. Yo sigo pensando, ¿y el calor? Y que abajo de ella podía llevar lo que él quisiera, al menos mientras no fueran armas, ¿no? En fin, la indumentaria y el hábitus burdiano es un arma, ¿no? Moreno tiene razón al argumentar que el destierro que le aplicaron fue discrecional del poder político y Pedro demuestra que cómo hubo acciones informales para expulsarlo. Tiene sentido que Moreno y Castañeda estuviera creando significados adversos entre la feligresía acerca de una sociedad secreta. Y si había una sociedad secreta y la estás resignificando, pues más va a haber enemistades. Los fieles obreros, cuyo templo, dicho sea de paso, y esto es parte de la etnografía contemporánea que hace Pedro en La Paz o el Triunfo, está justo detrás de la catedral en La Paz, el mismo catedral erigida por Escalante, el que sustituyó Moreno y Castañeda. Si bien para muchos católicos la masonería operaba secretamente en contra de los gobiernos, en un periodo en el que se valoraba la estabilidad, operando desde las sombras, la pregunta es qué tanto los paseños católicos y no católicos creyeron o no en que los masones del puerto hacían todo eso que se les acusaba. En términos narrativos, la estructuración del relato y argumento del libro se funda en el acto reiterativo de recordar y contextualizar los apodos. El primero, el más pobre de los obispos, en el capítulo cuarto, es asimismo el leitmotiv y título de la obra. El segundo es El prisionero del Vaticano, de Pío IX,
que es el origen de la actitud intransigente antes y después de que Moreno y Castañeda estuviese en Baja California y después de que fue, y antes de ir a Chiapas. El segundo documento escrito por la puña y letra de Moreno y Castañeda, es decir, el segundo documento después de la segunda carta pastoral que escriben a su destierro en San Francisco, muestra un plan transnacional para que el Papa facultara a los obispos gringos a seguir dispensando matrimonios entre primos californios y tener una oferta educativa más agresiva en todo México, basada desde luego en un modelo confesional, porque sentían que entre republicanos y protestantes se estaba perdiendo la fe. El segundo documento, después de la segunda carta pastoral, muestra el episodio final de su propias andanzas en la Baja California, pero también el episodio final de sus andanzas del personaje en Chiapas, en San Cristóbal, lo muestra como en términos culturales a una persona etnocéntrica, que no supo apreciar las dimensiones locales y que llegaba con una prepotencia a, a no querer comprender a bien a los californios en este caso. No sé, habrá que profundizar más en San Cristóbal, que siempre ha sido como un punto multiétnico en el sureste mexicano. Como sea, Moreno y Castañeda se ganó un lugar ambivalente en las discusiones públicas de finales del siglo XIX sobre la legislación religiosa y cómo aplicarla. Esta discusión llega hasta el siglo XX. Finalmente, El más pobre de los obispos es un libro que nos ofrece una certidumbre, y es de que en efecto hubo en el pasado de Baja California Sur, y creo que Pedro sería prudente, porque lo es quizás la persona más prudente que conozco, porque yo soy muy imprudente, eh, a atreverse a afirmar que esta religión vivida continúa en la actualidad en Baja California Sur. Lo que sí documenta es que al menos en el pasado lo hubo. Hubo una religión popular que solamente puede ser documentada con las fuentes gubernamentales del Archivo General de la Nación y sobre todo lo que felizmente tenemos aquí en casa y sobre todo al Archivo Histórico Pablo Le Martínez, que condensa algunas de estas fuentes y que tuvo a bien, tras un concurso que ganó Pedro, publicar la obra por su buena factura. Eh, Solamente los documentos judiciales en repositorios gubernamentales van a hablar de aquello que la Iglesia Católica censuraría, a pesar de que intervienen ciertos dogmas como los milagros, ¿no? En fin, o como milagros como de tener marejadas en medio de terremotos. Finalmente, la falta de ortodoxia también llamó a la puerta de los sacerdotes que acompañaron a Moreno y Castañeda. Uno de los tres de ellos, Felipe de Jesús Pedrosa, fue un disidente de uno de los que se convirtió en uno de los primeros predicadores protestantes. Pareciera que entrar en contacto con Baja California Sur te cambia, ¿no? Libro comparativo, el suyo, entre la violencia religiosa de Jalmich, Jalisco, Michoacán, y BCS. La coincidencia estructural es que tenemos párrocos muy vocales que se pronunciaban en contra de herejías y apostasías, y acto seguido multitudes de feligreses destruían templos católicos. Moreno gobernó el vicariato de Baja California, escribe Pedro para concluir, a contracorriente de la tendencia impulsada por la Bastida y Dávalos. Pareciera que los mismos mochos rectificaron en el camino, luego del Segundo Imperio. Esta prepotencia habla de alguien, como Moreno y Castañedo, que no tengo la menor duda, quería encontrarle significado en carne y hueso a la idea de la santidad de la guerra. Parece que quiere una guerra santa. Me queda como un minuto y yo quisiera plantearle tres preguntas al autor, anticipando el debate.
Eh, ¿Qué pasaría si el libro cambiara de objeto? Es decir, asumir la centralidad de los otros a Moreno. ¿Pudiera escribirse un libro directamente sobre los católicos paceños? Eh, ¿Asimiló alguna vez Moreno y Castañeda que estuvo en una zona de frontera? ¿O fue la paz en 1876, que ya nos dice Mauricio Tenorio, es un año fundamental para la historiografía, una especie de borderland? Por aquello de que el joven obispo en tierra permanecía con un título en latín de estar en tierra de infidencia. ¿Habrá preferido Moreno y Castañeda una feligresía a modo del México profundo, con mayordomías y cofradías? ¿O habría preferido un pueblo que antes de ser una república como la mexicana, fue antes una república de indios? Y finalmente, ¿qué tanto permanece en lo sucesivo, la permanencia a finales del 19 y principios del 20, el mito de que después del destierro de Moreno y Castañeda, la península se quedó maldita para obras pías sucesivas? Fue gracias a esto, a la presencia de los tres sacerdotes que lo acompañaron, a pesar de que las misas moderadas que estos tuvieron después les gustaron. Es todo. Felicidades, Pedro. Yo sé que vienen más obras tuyas eh, que van a seguir impactando al público. Ah, directamente. Ok, bueno. Buenas tardes. Primero que nada, agradecer al profesor Pedro por haberme invitado a comentar su libro. Precisamente recuerdo muy bien una ocasión que estábamos ahí en Radio Pasillo, en la facultad, que me comentaba que estaba por concluir su tesis doctoral y yo estaba por iniciar la mía y había encontrado algunos materiales muy interesantes, ¿no? En torno a este fraile y algunos otros que ya ha explorado y otros que de una u otra manera ha venido atisbando y que se encuentran ahí en el último capítulo, ¿no? Me ha resultado bastante, pues, enriquecedor la lectura, sobre todo porque gran parte de mis intereses pues están situados en la transición antiguo régimen, modernidad, en el siglo XVIII, XIX, preocupaciones que sé que a él también le preocupan, le interesan. Entonces, en ese sentido, he preparado algunas líneas donde trato de realizar algunos comentarios, algunas aportaciones, donde no recupero centralmente la perspectiva religiosa, sino en realidad voy directo hacia la jurisdicción civil y una serie de comparaciones que me parece a lo largo de la lectura, decía yo, "Ah, caray, estamos ante el vicariato apostólico, pero también tiene un comportamiento similar al de un territorio federal, ¿no?". Entonces, voy a dar lectura a esas notas. Dice, la historiografía mexicana y mexicanista ha abordado la historia del siglo XIX en el país desde diversos enfoques y problemáticas que pueden rastrearse a partir de la institucionalización de la disciplina histórica durante el primer tercio del siglo XX hasta la actualidad. En este proceso, la Academia Mexicana ha propiciado un refinamiento en sus observaciones históricas, privilegiando tres grandes temáticas: la transición de Nueva España a la independencia y la consolidación de la República Mexicana, la pugna entre liberales y conservadores tras la aplicación de la reforma liberal y la compleja relación entre la Iglesia y el Estado. En la historiografía contemporánea de la última década, la biografía ha sido una constante en las discusiones académicas, desde congresos nacionales, internacionales, hasta espacios de divulgación como el blog Clionauta y diversas publicaciones recientes. Esta tendencia no es casual, pues como señala François II, la disciplina histórica en su momento primigenio, es decir, en el siglo XIX, rechazó la biografía por considerarla demasiado cercana a la literatura en favor del estudio histórico de colectividades y estructuras, siendo restituido este enfoque como una herramienta científica legítima,
Su renovada aceptación se debe a su capacidad para humanizar a los sujetos del pasado y hacer la historia más accesible y comprensible a través de una vida. Las biografías elaboradas por historiadores como Carlo Ginzburg, Giovanni Levi, Natalie Simon Davis, Alain Corbijn, Emmanuel Leroy-Ladurie, han sido ejemplos paradigmáticos de la crítica a esos esquemas estructurales al privilegiar personajes marginales vistos a ras de suelo o desde abajo, revalorizando técnicas tradicionales y una diversidad de fuentes históricas. México no ha sido ajeno a este giro biográfico, pues este enfoque ha servido tanto para cuestionar y desmitificar figuras emblemáticas como las biografías de Porfirio Díaz, Santana, Lucas Alamán, escritas por Paul Garner, Will Fowler y Eric Van Jong, respectivamente, como para restituir la experiencia de sujetos en la historia a través del análisis interseccional de etnia, clase y género. Ejemplo de ello es la biografía de Juana Catarina Romero, cacica de Tehuantepec, realizada por Chacín López, quien permite comprender el grado de movilidad social y espacial de los individuos dentro de procesos históricos más amplios. Estos estudios no solo han enriquecido la historiografía, sino que también han contribuido al refinamiento de la biografía como enfoque, permitiendo su aplicación y combinación con otros enfoques a escala local, regional, transnacional y más recientemente en lo que se ha denominado como biografía microhistoria global. Este enfoque busca revelar nuevas formas de comprender la movilidad social y espacial de vidas singulares, no desde el centro, sino desde los márgenes, conectándolas con procesos históricos mundiales. Un buen ejemplo de ello es la obra que tengo el gusto de presentar, de Pedro Espinosa, ¿no? A modo de invitación a la lectura, esta obra está estructurada en 5 capítulos. No me detendré en cada uno de ellos, sino destacaré 3 aspectos clave de la obra del profesor Espinosa, ya sea por su relevancia en el oficio de historiar o por su conexión con mi propio trabajo sobre la historia decimonónica de Baja California. En primer lugar, el autor lleva a cabo una minuciosa recopilación de un extenso corpus de documentos históricos, tanto manuscritos como fuentes editadas, localizados en archivos y hemerotecas físicas y digitales en México, Estados Unidos y Europa. Este material es trabajado en 2 direcciones complementarias. Por un lado, se traza de manera longitudinal la biografía de Fray Ramón Moreno, recuperando tanto su perspectiva como la de los sujetos con los que interactuó o escribieron sobre su vida y obra. Por otro lado, se desarrolla un análisis historiográfico fino, transversal, utilizando categorías analíticas clave como catolicismo intransigente y secularización, que le permiten restituir el contexto de producción de los textos y las condiciones de posibilidad para identificar los lenguajes políticos beligerantes y edificantes hagiográficos utilizados ya sea a favor o en contra del personaje. Al mismo tiempo se recupera la historicidad de esas mismas fuentes, ¿sí?, restituyendo los datos duros, lo que le permite reconstruir la trayectoria vital de Moreno. Yo le pregunto, ¿cómo llegó al Fray Ramón Moreno y de qué manera la historia digital ha facilitado o por el contrario ha dificultado el seguimiento de sus huellas a través de distintos repositorios? Además, surge una cuestión clave en la escritura biográfica que se presenta en este libro. Pregunto, ¿es posible relatar la vida de un personaje como Fray Moreno sin adoptar un posicionamiento frente a las filias y fobias que aún suscita en los lugares donde dejó huella? En este caso, ¿puede el historiador conciliar esa tensión o mantener un equilibrio entre la interpretación crítica, que queda muy claro, se presenta en este libro, y el relato edificante y hagiográfico en torno a su trayectoria? Mientras leía sobre la figura del vicariato apostólico, no pude evitar pensar en la condición de Baja California como territorio federal. El carácter provisional de ambas me llevó a hacer comparaciones interesantes en lo personal entre jurisdicciones civiles y eclesiásticas que fueron adoptadas y adaptadas no como excepción, sino como la norma en procesos de cambio como los sufridos en México del siglo XIX y estudiados en esta obra. Las ficciones jurídicas fueron utilizadas para mantener sujetos de manera provisional ciertos territorios marginales o fronterizos a ordenamientos superiores, con la apariencia de que funcionaban como diócesis y Estado,
aunque en realidad no lo fueron. Este fue el caso de Baja California, que permaneció bajo esta estructura hasta 1964 y 1953, respectivamente, cuando finalmente dejó de ser un territorio federal para convertirse en estado y dejó de ser vicariato para ser una diócesis, ¿no? Ni el obispo titular segunda comparación, ni el obispo titular del vicariato apostólico, ni el jefe político del territorio federal de Baja California tenían plenas facultades para gobernar, ya que ambos estaban sujetos respectivamente al papado y al Poder Ejecutivo Federal. Aunque ejercían funciones de autoridad en sus respectivas jurisdicciones, el vicariato y el territorio federal permanecieron de iure, no de hecho, como si fueran una diócesis y un estado. Pero en la práctica se dieron situaciones que contradecían este marco jurídico. El obispo Fray Ramón Moreno intentó ejercer en más de una ocasión su autoridad de manera efectiva, transgrediendo la reforma liberal en materia religiosa sobre el espacio público, como también patrimonializando los bienes eclesiásticos, tales como las reliquias de plata para beneficio propio, que lo llevó a enemistarse con autoridades locales, vecinos feligreses y la masonería. Mientras que los vecinos frontereños, o los vecinos de la frontera que he estudiado, ¿sí?, a pesar de no tener derecho, debido a el número de pobladores, instauraron el Ayuntamiento de Santo Tomás de la Frontera, derivado de juntas vecinales, que son adaptaciones jurídicas instauradas en el siglo IX, ¿sí?, y participaron a través de este ayuntamiento, de hecho, en las diputaciones territoriales, que es otra adaptación jurídica, sujetándose ambas hacia la Constitución de Cádiz, ya en tiempo republicano, y con plena anuencia de los jefes políticos de Baja California. En tercer y último aspecto a considerar en la trayectoria de Fray Ramón Moreno es su relativa facilidad de movilidad social y espacial desde la escala local hasta una escala global. Su ordenamiento y devoción religiosa responde a la orden de los carmelitas descalzos. No así su nombramiento como obispo titular, que estuvo estrechamente ligado a sus relaciones con la alta jerarquía católica. Su patronazgo con figuras como Monseñor Choca y Barba, el arzobispo Labastida y Dávalos, el Papa Pío IX y su sucesor León XIII son clave para comprender cómo logró consolidar su control sobre el cargo y patrimonializar una y otra vez los bienes eclesiásticos de jurisdicción, por lo menos en 2 ocasiones. No obstante, más allá de estos actores visibles, me parece que tras bambalinas opera también la familia Moreno y Castañeda, que en primera instancia facilitó su ascenso. La mención breve sobre su grupo doméstico, ¿sí?, en este libro, sobre cierto prestigio social, familiar, en Jalisco, sugiere que en la pater familias medieval de nueva cuenta se gestaban estrategias de inversión de recursos y negociación de relaciones que impulsaban trayectorias como la suya. Reconozco lo difícil que es reconstruir trayectorias de personajes, ¿sí?, sobre todo cuando financian relatos edificantes y borran su pasado, que luego dejan poco rastro sobre sus orígenes familiares. Sin embargo, esta información, en dado caso que la encuentres en algún momento, permitiría reconstruir de manera mucho más fina esa movilidad social y espacial, ¿sí?, no solo desde el individuo, sino a través de cómo este individuo ingresa a las diferentes instituciones civiles y eclesiásticas del siglo XIX mexicano, ¿no? Finalmente, pues no me queda más que agradecer al profesor Pedro por invitarme a comentar su trabajo e invitarles a leer pues este relato que está excelentemente narrado, y aprender del erudito método histórico y de las preguntas de indagación que con el profesor pues observa históricamente el pasado y que nos presenta en El más pobre de los obispos, ¿no? Muchas gracias. Micrófono ahora sin peluche. Bueno, antes que otra cosa, agradecer tanto a Víctor como a Abraham por su generosa presentación, también a Ramiro por
coordinación y moderación del seminario, a quienes están aquí de manera presencial, a quienes se conectaron en línea para escuchar este diálogo. Digamos, diré algunas cosas un poco respondiendo a lo que me preguntan mis colegas y luego pues si hubiera oportunidad de tener algún intercambio, creo que sería valioso, ¿no? En realidad creo que más que una presentación en sociedad del libro, creo que el pensar en el espacio del seminario pues tiene que ver con posibilidad de tener diálogos y discusiones con los colegas. Y en este caso, bueno, la invitación tiene que ver precisamente porque son conocedores del archivo que fue central para este libro, que fue el Pablo de Martínez, aunque no el único. Ahorita hablaré de los otros archivos que consulté. Y porque sé que son colegas que aún que sus preocupaciones centrales tienen que ver con el actual estado de Baja California, han estado indagando de manera constante en la historia de lo que hoy es Baja California Sur. Y sobre todo porque me interesaba tener una lectura, digamos, antes de rebotar este libro con colegas dedicados a la historia religiosa, me interesaba tener una lectura de gente que quizá más serían, digamos, los especialistas en la historia regional y un poco ver cómo se leía desde allá. Entonces les agradezco mucho la lectura, porque bueno, uno de los aprendizajes que me quedaron, sobre todo en el doctorado, pues es de que a veces es importante darse a entender no solo con quienes abordan directamente los mismos temas, sino con quienes se especializan en otras áreas del conocimiento. Y bueno, si además me comentan que fue una lectura que se pudo hacer de manera más o menos amena, pues es que, creo que el objetivo que tenía de trabajar en el registro biográfico, que era pues finalmente pensar la historia religiosa de México en el siglo XIX, que en realidad no es solo la historia de México, yo diría eso es quizá la historia de Occidente, a partir de un caso como estos, pues creo que más o menos que lo cumplí. Voy a empezar con una de las preguntas que me hizo Abraham y que tienen que ver con cómo di con el caso y con cómo lo fui hilando entre una fuente y otra. Cuando yo acabé la tesis de maestría, hace ya algunos años, más de una década, un año más de una década, me había llamado la atención que no terminaba de entender qué demonios era un vicariato apostólico. Todavía no termino. Pero sobre todo porque más bien me daba cuenta que había muchos casos en los que no era una ficción jurídica, sino era una jurisdicción de tierra de misiones. Es decir, pienso en el vicariato de la Patagonia, en América del Sur, en Argentina, administrado por los misioneros salesianos. Pienso en el vicariato, me parece, del Darién, en Panamá. Es decir, eran las jurisdicciones propias de las tierras de misiones en los cuales la Iglesia Católica, más que administrar sacramentos, se dedicaba a convertir poblaciones indígenas a la vida cristiana y que durante el siglo XIX fueron auspiciadas por el Estado. Entonces me llamaba la atención y que además en el caso mexicano hay otros dos vicariatos, el de Tarahumara y el de Tamaulipas, que fueron cortos, ¿no? Es decir, el vicariato de Tamaulipas dura menos de una década, el vicariato de la Tarahumara duró 3 o 4 décadas, es del siglo XX. Entonces, que un vicariato durara 100 años y que además en esos 100 años yo veía muy poca actividad misionera en el sentido más estricto de la palabra, pues dije, no entiendo qué es esto, voy a tratar de averiguarlo, ¿no? Y bueno, en lo que estaba buscando materiales y demás, me encontré en un repositorio, de hecho me lo encontré en dos repositorios distintos. Uno recuerdo que es el de la Autónoma de Nuevo León, que han digitalizado un montón de libros antiguos, y otro fue en una página de algún repositorio de Estados Unidos, no me acuerdo cuál, que estaba precisamente la segunda carta pastoral de Ramón Moreno, que escribió cuando lo acababan de desterrar en San Francisco. Además, esta carta pastoral la publicó un 12 de diciembre. Digamos, para un católico mexicano no es, no, digamos, no es un dato menor. Y me llamaba la atención varias cosas de este relato, eh, que es un relato apocalíptico, dice que estamos viviendo en los tiempos en los que los enemigos de la cristiandad la están asediando, habla de la masonería como esta organización que a trasmano está controlando a todos los regímenes republicanos y que por eso, por desenmascarar a los masones, lo habían desterrado. Habla del Papa Pío IX como el prisionero del Vaticano. Es decir, era un relato que me resultaba fascinante por lo inverosímil que para mí un historiador laico del siglo XXI representaba, ¿no? Y luego me fui encontrando con algunos textos, uno de ellos de José Bra Ugarte,
que es un historiador jesuita del siglo XX mexicano y que es un caso bien interesante porque era reconocido dentro y fuera de México, no tanto como un católico que hace historias, sino como un historiador profesional, serio y con los valores modernos de objetividad. Y me da la atención porque en realidad el primer texto académico sobre el vicariato apostólico lo escribió José Bravo Ugarte en una ponencia que dio en un congreso de historia mexicana que hubo en Baja California en 1952. Tuvo una sede en La Paz y otra en Ensenada y según me cuentan se movieron en barco de uno a otro. Y en este texto pareciera que estaba ante dos historiadores. Es decir, por un lado tenía al historiador moderno, erudito, objetivo, hablando, digamos, de la historia de la diócesis de las Californias y el vicariato de la Baja California, tratando de decir, bueno, es que los conflictos entre liberales y conservadores y la Iglesia y el Estado son cosas del pasado. Y al final venían 2 páginas donde narraba los heroicos padecimientos de Fray Ramón Moreno. Entonces yo decía, aquí hay algo interesante que no solamente me atañe, digamos, como historiador regional o como historiador de lo religioso, sino también en términos teóricos, decir, ¿por qué este autor está escribiendo esos 2 registros y por qué es tan fuerte el relato hagiográfico? Porque lo que hace al narrar los heroicos padecimientos es, sin ninguna crítica, reproducir lo que Ramón Moreno había contado en la carta pastoral donde narró cómo lo desterraron. Entonces, me surgieron como preguntas de distinto tipo. Por un lado, ¿quién había sido este obispo? Por otro lado, ¿por qué era tan fuerte este relato hagiográfico que primero él produjo sobre sí mismo, que un historiador del siglo XX lo podía tomar como verdadero sin más? Y lo que más me llamó la atención del caso es algo que me encontré en un documento del siglo XX y que es una carta que no tenía el nombramiento de vicario, pero el equivalente, Alejandro Ramírez, enfermo de diabetes y de otros padecimientos, le manda a Felipe Torres Hurtado, quien va a ser, digamos, quien era un joven misionero del Espíritu Santo, que quería viajar como misionero a Baja California. Se conocieron en un viaje que tuvo Alejandro Ramírez a la Ciudad de México para atender sus problemas de salud. Y lo que le escribió Alejandro Ramírez a Torres Hurtado es esto. Siempre habría creído yo que una maldición pesaba sobre estas tierras. Desde hace muchísimo tiempo han sucedido tantas cosas desde que trataron mal a un obispo, al señor Moreno, quien por su energía en desenmascarar a los masones, lo calumniaron de la manera más infame y lo desterraron. Y después dice, bueno, después vinieron unos padres italianos que con muy pocas y honrosas excepciones se portaron mal, 2 colgaron la sotana para casarse y uno más se volvió pastor evangélico. Dice, todavía quedó uno en San José del Cabo en concubinato civil y con mucha familia, ¿no? Y ya, bueno, se suelta hablando de básicamente que las cosas no le salían bien, pero él ni siquiera dice las cosas me salen mal porque es un territorio difícil de gobernar, porque acaba de pasar la guerra cristera. Él dice, Baja California está maldita porque desterraron a un obispo. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que pasó para que llegaran a desterrar al obispo? Bueno, esas fueron como las primeras entradas que yo tuve. Dejé, digamos, esto estaba hablando de 2014, 2015, lo que acabo la maestría, me va al doctorado. En 2017 tomé con la doctora Anne Staples una materia sobre historia de la Iglesia en México del siglo XIX y dije, voy a trabajar este caso. Para ese entonces había ubicado que había un documento de la AGN que estaba resguardado aquí en Históricas, digitalizado yo lo tenía, nada más que no me había puesto a transcribirlo, y que era el expediente judicial que se había abierto cuando Ramón Moreno, una de las veces que lo metieron a la cárcel. Me puse a buscar su nombre en internet y me encontré que Adrián Valadez, un político, periodista, historiador, no recuerdo dónde era, pero que estuvo un tiempo en lo que actualmente es Baja California Sur, creo que era sonorense, pero no estoy seguro. Sí, Dios, por ahí, Dios. Que él escribía en este libro una versión completamente distinta a la que tenía Ramón Moreno. Él básicamente dice, aquí todos estamos bien tranquilos, nos llevábamos antes bien con el antiguo obispo, el padre Escalante, y llega este obispo haciendo un caos, violando públicamente las leyes, asusando a la gente en contra de los masones, la gente le empieza a tirar piedras a la casa de la logia, y además que yo había visitado La Paz, decía, pues era un pleito de vecinos, o sea, si ustedes ven dónde está la catedral y dónde está la logia masónica, yo un poco me imaginaba como este episodio de Los Simpson, ¿no? Donde Homero se pelea con George Bush papá, o algo así, ¿no? Un pleito de vecinos de un lado a otro de la calle.
Y buscando me encuentro que el grupo Carso había digitalizado el archivo de los Carmelitas Descalzos. Entonces me encuentro que entre los materiales que estaban ahí estaba el expediente personal de Ramón Moreno, ¿no? Entonces, la primera entrada que di ya como hacer una investigación tenía que ver con esos materiales, algunos que yo había recopilado, la mayoría en internet, uno de un archivo físico, y pues yo lo que trataba de hacer en ese momento, más que hacer la biografía de Ramón Moreno, era contrastar las dos versiones que había de por qué lo habían desterrado, ¿no? Entonces era un poco ver qué decía él, ver qué decía Adrián Valadez y luego qué decía el expediente judicial donde estaban las declaraciones suyas, las declaraciones de la gente que lo defendió y las declaraciones de la gente que lo estaba acusando. Entonces ya fue un ejercicio interesante. La profesora me decía que yo me veía como muy cauto, muy moderado, que con lo que ella había leído se veía que era un personaje que le caía muy gordo, sobre todo, no tanto por ser un obispo recalcitrante, sino porque lo estaba haciendo en un momento donde los obispos estaban dejando de serlo. Sí, un poco, Dios, esa es una biografía pequeña, la biografía que hizo Marta Eugenia García Ugarte sobre Pelagio y la Bastida y Dávalos, son 2 tomos como de 800, 900 páginas cada uno, creo que con una de esas puedes matar a alguien si le pegas en la cabeza. Y lo que ella muestra es cómo precisamente después de la derrota del Segundo Imperio, cuando Benito Juárez le permite regresar a los obispos que conspiraron para traer a Maximiliano, uno de ellos, la Bastida y Dávalos, la Iglesia Católica da un giro interesante donde dice, a ver, esta batalla ya las tenemos perdida, no se trata de seguirnos confrontando con las autoridades civiles, más bien hay que arreglar la Iglesia. Porque lo que describía Pelagio y la Bastida, y es algo que estoy trabajando ahora, se da cuenta de que había muchos problemas de disciplina en el clero a lo largo del país. Y un poco la premisa que tienen los obispos colocados por Pelagio y la Bastida y Dávalos era pues, que no se metieron en broncas con el gobierno, que se dedicaran pues, a más bien a meter al redil a los sacerdotes. Eso sí, a combatir al protestantismo. Entonces me llamaba la atención y el comentario de la doctora Staples tenía que ver con cómo si hasta el arzobispo de México dice que hay que llevar la fiesta en paz con las autoridades, este tipo llega haciendo eso y así como mencionaba Víctor, lo de, bueno, y cómo con el calor de la paz, además de encima del hábito ponerse la otra capa, bueno, lo que me decía la profesora es, ¿por qué prefirió estar encerrado en la cárcel del Triunfo en verano antes que pagar la multa? Es decir, sí parecía como un personaje que no solamente resultaba, digamos, extraño, sino que desentonaba con su propio tiempo, ¿no? Entonces, yo tenía esos elementos, ya después empiezo ahora sí con la tesis doctoral, que empiezo a revisar archivos en varias partes. Recuerdo que por entonces Abraham me mandó unas capturas de un periódico de Los Ángeles, entonces empiezo a explorar cómo la prensa estadounidense cubrió su destierro, sobre todo entre 1876 y 77. Me encuentro que la prensa española cubrió cuando viajó a Roma y de hecho es de ahí de donde sale el título del libro, porque lo que registran unos periódicos españoles es que este pobre obispo desterrado por la maldita masonería era además muy pobre, se había presentado ante el Papa Pío IX y el Papa Pío IX decía que este es el más pobre de los obispos. Es un título irónico, no es el más pobre de los obispos, cuando lo lean se darán cuenta que además le gustaba vivir bien, por lo que daba a entender. Entonces me encuentro estos registros en la prensa y me encuentro que además del AGN hay otros expedientes judiciales que se abrieron en sus detenciones y que están en el Pablo Martínez. Entonces como que ya van creciendo los registros documentales en los cuales me puedo mover y termina siendo un capítulo de la tesis en un seminario de historia política en el que estuve participando con unos colegas del Colegio de México. Tuve una presentación de este texto en una versión más breve que me comentó la doctora Marta Eugenia García Ugarte, me hizo un montón de observaciones y yo dije, pues es que esto ya no cabe en un artículo, da para un texto un poco más amplio, entonces digo, es como un spin-off de uno de los personajes que historié en la tesis. Y ahí me llamaron la atención tanto ella como Clemente, compañero de generación de Víctor, de ¿por qué no revisas qué pasó en Chiapas? Entonces yo dije, ya estaba preparando, vámonos al archivo de San Cristóbal, pero me encontré con que había por lo menos
3 textos de historia eclesiástica que habían hecho historiadores eclesiásticos de Chiapas, pero que ellos no reproducían la versión hagiográfica, que ellos reconocían que había sido un obispo muy problemático, que se había enemistado con la feligresía chiapaneca, sobre todo por el tratamiento que le dio a las cofradías que estaban en torno a los templos. Ahí responde una de las preguntas de Víctor, pues es que no es lo mismo el México profundo de Jalisco que el de Chiapas. A lo mejor quería uno como el de Jalisco, decían que quería la diócesis de Puebla. En Chiapas me queda claro que tampoco se halló, por razones distintas a Baja California. E incluso uno de estos historiadores eclesiásticos menciona que cuando, es que se me va el nombre, que fue el obispo durante la Guerra Cristera en Guadalajara, Francisco Orozco y Jiménez, él antes de ser arzobispo de Guadalajara fue obispo de San Cristóbal de las Casas, y en 1911 se lo llevan de ahí porque le echan la culpa de estar asusando a los indios chamulas, bueno, así les decían, a los tzotziles y celtales, de haberse levantado en armas en contra de la población blanca de Chiapas. Le echan la culpa, dicen, en 1911 hay esta rebelión contra la Revolución Mexicana, está causando muchos problemas, lo mandan a Guadalajara, se imaginan los problemas que causó por allá. Pero lo que uno de esos historiadores eclesiásticos dice es que el propio Orozco y Jiménez mandó destruir varios documentos sobre Fray Ramón Moreno, pues porque pensaba que se trataba de elementos poco edificantes, de los cuales no era digno guardar memoria. No me queda claro exactamente de qué se trata, pero lo que registra la prensa mexicana, y esto es como que una información que se filtró por un periodista liberal en la época del Porfiriato, es que se le estaba abriendo un expediente en la Arquidiócesis de México y que al parecer tenía que ver con estos escándalos sobre su vida afectiva y sexual, de los cuales lo vienen acusando desde que está en Baja California. De hecho, hay un pasaje de la prensa que ahorita les voy a leer, porque además de que me hizo eco algunas palabras que seguimos usando en el presente, me da para pensar que no solamente estaba ante un personaje de carne y hueso del siglo XIX, sino ante ciertos personajes de ficción que por un lado él se estaba presentando a sí mismo como un hombre dispuesto al martirio, pero por otro lado cómo la gente lo veía. Y esto tiene que ver con por qué intenté yo evitar ponerle adjetivos al personaje, porque se me hacen más interesantes los adjetivos que están en la fuente de la época. Dice, no sabemos de qué diabluras eróticas se le acusa al exobispo Moreno, pero el caso es que una persona bien caracterizada, radicada en esta ciudad, ha recibido poder para demandar a aquel fraile mercedario, no era mercedario, era carmelita, por daños y perjuicios. Ya el arzobispo tiene conocimiento del asunto, que promete meter mucho ruido. Pocas personas estaban al tanto de la hazaña de qué se trata. A muchas sí les parecía extraño y hasta incomprensible que un obispo fuese removido de su diócesis y declarado en depósito, lo que es lo mismo in partibus infidelium. No es del todo preciso el sentido de este término, ahorita lo explicaré. Dice, sabido que el ilustrísimo Moreno, ese señor que gusta mucho ostentar aquí en Guadalajara, en Silao y en todas partes un traje blanco episcopal y que siempre ha tenido algo que hacer con la política. El ilustrísimo Moreno, decimos, fue consagrado obispo de la Baja California, tomó posesión de la sede y de la noche a la mañana tuvo que abandonar las dulzuras de su santa vida para tornarse en un obispo andante, un obispo cesante y andante que recorre caminos, calles y plazas llamando sobre sí la atención, pero sin derecho a gobernar iglesias ni a percibir ovenciones. ¿Por qué cesó en el ejercicio de su santo ministerio? ¿Por qué está en depósito? Vale la pena averiguarlo, pues el hecho es que es el primero de esta naturaleza que haya ocurrido en nuestra patria. Ese es un reportaje del periódico de La Patria de 1889. Es decir, no era solo Baja California, sino era que incluso en el contexto mexicano de esa época, un personaje que había estado dentro y fuera del país y con este comportamiento resultaba muy disruptivo. Pienso que sí podría escribirse un libro sobre los paseños con los que él estaba, pero no sé si ahorita tengo los elementos para hacerlo. Es decir, una pregunta constante, bueno, ya en el libro que coordinamos Ramiro y yo, por ahí hablé un capítulo sobre los atisbos que encuentro de la religión vivida más allá de la institución eclesiástica, pero digamos, aquí me fui por una parte quizá muy pragmática, es decir, tengo este personaje que es muy interesante,
tengo estos documentos, quizá no tengo que quebrarme mucho la cabeza para cómo organizar la narrativa, perdón, y este personaje precisamente me da para ir entrando a estos temas que pasan por la historia política, por la historia religiosa y por las conexiones que había de Baja California con el resto del mundo. No me queda claro cómo pervivió la memoria de Moreno en la sociedad sudcaliforniana, pero lo que más llamó la atención, y ya con esto cierro, es que no solamente permaneció la versión que decía ahora Alejandro Ramírez de la tierra maldita y del hombre dispuesto al martirio que expulsan los masones, sino también permanecía la otra versión. Entre 1918 y 1919, cuando expulsaron a los misioneros italianos, viajó un grupo de sacerdotes y seminaristas de Guadalajara al sur de la península. Uno de ellos escribió un relato del viaje y años después escribió sus memorias. Lo que escribió en las memorias, dijo esto después de haberse entrevistado con unos habitantes de San Ignacio. No creemos que el clero se interese mucho por nosotros. Toda la vida misioneros van y vienen, sin continuidad ni abnegación cristiana. No hay cariño en esta familia. Poco y pocos querrían vivir por acá, es la verdad. Estas son puras pobrezas y soledades. Por eso los masones exploran la tierra. Por eso acá nomás arraigan los masones, por eso los masones hasta dedican templos, por eso, señores, hasta se ufanan de ello. Más acá, el clero concubinario, que se ocuparía más bien de sus mancebas y, usted piense, nos dieron el mate. De 1875 a 78 residió en Baja California un señor obispo joven, un fraile carmelita de Puebla, no era Puebla, era Guadalajara, llamado así Fray Ramón Moreno y Castañeda, obispo de Humenia, que vivió con mujeres casi en público y dejó descendencia. No sé si esto haya sido cierto, digamos, la veracidad de muchos de estos chismes, algunos los pude corroborar, otros no. Pero me llama la atención dos cosas. Uno, cómo se estaba discutiendo públicamente no solo el papel que tenía la religión en la sociedad, sino la moral del clero. Cómo hay cierta historiografía eclesiástica que no se ha hecho cargo de eso, pero otra que sí, como los historiadores de Chiapas que reconocen que era un personaje problemático. Y cómo estas dos versiones perviven no solo, diríamos, entre élites letradas, sino son memorias que quedan entre la gente, ¿no? Entonces, no sé, en este sentido me parece que es un libro donde intenté justo moverme en distintos tiempos. Y pues bueno, nada, yo cierro acá mi intervención, más bien es la invitación a leerlo. Se van a encontrar con muchos chismes. No todos los puedo corroborar, como dije, he tratado de tener el cuidado de decir qué chisme y qué no. Pero pues nada, creo que además de una manera de entrar al tema, a la historia regional, a la historia religiosa, pues también puede ser una historia entretenida. Al menos yo me divertí bastante haciendo esta investigación. Muchas gracias. Y ahora pues abrimos un espacio para comentarios y preguntas de la audiencia. Muy bien. David. Pues primero, felicidades por el libro. Me parece que es un tema pues, muy interesante, cómo lo ha trabajado. Gracias, sí, gracias. Mi pregunta tiene que ver cómo construyó esta narrativa de este personaje, considerando no solamente una parte de la historia religiosa, la historia regional, que es la lectura que le hacen este día, sino cómo aplica en esta obra este enfoque bibliográfico microhistórico global. Es decir, a partir del tratamiento de las fuentes, cómo trabajarlas para que no sean únicamente documentos o indicios que están fuera del área o que hablan de este personaje, sino que realmente inserten al sujeto de estudio, en este caso el protagonista, por así decirlo, del libro, y que cumpla con esos criterios de una biografía global. Entonces, esa sería la pregunta que tengo. Y la otra sería, pues, ¿dónde conseguir el libro? Si está en línea o si vamos a tener que acá a tener que pagar. Y pues sería todo. Muchas gracias.
Primeramente, profe, felicidades. Mi pregunta va en el sentido de en qué tipo de historiografía se englobaría esta obra. Porque sería como historiografía eclesiástica, historiografía del norte, historiografía religiosa, ¿no? Considerando precisamente, o incluso historiografía política, ¿no? Considerando también los problemas políticos que tuvo con las autoridades, ¿no? Pues en aquella época. Y también, bueno, ya la última pregunta es, ¿qué tanto, por decirlo así, tuvo que ver precisamente el enfoque global que tuvo el obispo, ¿no? Porque estamos hablando de que, bueno, él estuvo no solamente en México y en el norte y el sur, sino también estuvo en Europa y en los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿qué tanto habrá influido precisamente la formación que tuvo en los distintos lugares en donde sirvió para, pues, tener ese comportamiento? Bueno, pues empecé, el tema me enganchó en 2015 y estamos hoy en 2025 y salió el año pasado, entonces es algo que he hecho paralelo a otras cosas. Me llevé algo de tiempo haciéndolo. Digamos, no tengo tan claro, de hecho ni siquiera le puse que era una biografía, sino hablé más bien de un ensayo biográfico, es el término que quise utilizar, porque justo a veces biografía como que termina siendo una especie de camisa de fuerzas, como si uno estuviera eh, comprometido a decir todo de la vida del personaje cuando pues no era ni tenía los elementos documentales para hacerlo. Vaya, no es una biografía como la que hizo Eric Van Jong sobre Lucas Alamán, que la presenté hace algunos años y esa es una biografía total. Esto, digo, es un ensayo biográfico porque al final es un relato de vida que me permite plantear preguntas y lanzar algunas posibles respuestas enmarcadas en procesos más amplios. En ese sentido, quizás se acerca más a la microhistoria. ¿No? Es decir, finalmente la microhistoria es cómo las preguntas más generales las podemos llevar a un caso muy particular. Bueno, la microhistoria como la entendían Ginsburg y Levy, Luis González y González, pues es la historia matria y pues le tengo mucho cariño a La Paz, pero no sé si me daría para escribir una historia de La Paz como la que él hizo sobre San José de Gracia. Tampoco sé si lo haría sobre Tijuana. Pero yo lo pensaría así. Y el hecho de que es global no es tanto algo que yo dije, quiero hacer una microhistoria global, voy a ver cómo la hago, sino que el personaje me lo fue dando. Eh, Hay otros personajes que trabajé en mi tesis doctoral que no me daban para algo así, o porque no tenía tantos documentos, o porque no se movieron tanto. Por ejemplo, su predecesor, Juan Francisco Escalante, él sí lo pude explicar a partir de su historia familiar. Porque la familia Escalante en Sonora, además de que está muy bien documentada, es una familia muy cercana a Ignacio Pesqueira en el siglo XIX y son liberales. Juan Francisco Escalante fue el único obispo de México que juró la Constitución de 1857. No tanto porque fuera un disidente y porque además lo nombró Lázaro Lagarcia Ballesteros, que había sido su obispo cuando había sido obispo de Sonora, es decir, no estaba asociado al obispo, sino que la noticia de que los obispos no podían jurar la Constitución le llegó cuando él ya la había jurado. ¿No? Pero lo cual habla de que para él jurar una constitución liberal que no mencionaba a Dios, pero rezarle un Te Deum a la constitución, no era algo fuera de lo que había estado haciendo a lo largo de su vida como sacerdote en Sonora. Para un carmelita de Guadalajara, que fue exclaustrado durante la Guerra de Reforma y que había tenido la experiencia cercana de cómo el Concilio Vaticano I se tuvo que terminar porque las tropas de Giuseppe Garibaldi tomaron por asalto Roma y convirtieron al Papa en el prisionero del Vaticano, quizá estaba politizado de otra manera. Entonces, fue el hecho de que me encontré cómo había viajado y que encontré evidencia documental de sus viajes, que creo que este ensayo biográfico microhistórico adquiere una dimensión global, no solo transatlántica, sino también vinculada al Pacífico, porque finalmente es California
Alta California y es San Francisco, de hecho, donde va a tener parte de su actividad eclesiástica. Entonces, en este caso, pues no fue algo que yo pensé de manera premeditada, este es el método que voy a aplicar, sino el personaje me llamó la atención, estaba leyendo yo sobre microhistoria, sobre biografía, sobre historia global, sobre historia religiosa, y dije, estos elementos teóricos me permiten ir hilando esa historia. Por eso, respondiendo a Javier, pues yo no le, yo creo que me trato de mover en todas esas dimensiones. Nada más si hay una distinción que puntualizaría, es que historia eclesiástica, y eso lo planteó en la introducción, tiene una connotación semántica de que la historia eclesiástica, históricamente, valga la redundancia, ha sido concebida como una rama de la teología. Es la historia que se enseña en los seminarios, en las universidades pontificias, y que ciertamente desde finales del siglo XIX, durante el pontificado de León XIII, ha habido un interés porque los historiadores eclesiásticos aprendan los métodos de la historia científica para que su trabajo sea más riguroso. Pero la historia eclesiástica tiene esta trayectoria, es más antigua, tiene una tradición previa a lo que hacemos los historiadores seculares, y me parece que tiene algunas camisas de fuerza para mí como historiador laico y secular, porque sí parte de, por un lado, que pues al final hay una acción divina detrás de los acontecimientos que vemos, y pues me parece que yo ahí sí me acercaría un poco más, no a la historia solo a arranque, sino a Heródoto, de decir como que pues no es que los dioses existan o no existan, o Dios exista o no exista, sino que las acciones de los hombres se explican por sí mismas. En ese sentido, no es una historia eclesiástica, ¿no? Ni tiene la pretensión de serlo, pero tengo que dialogar con historiadores eclesiásticos que de una manera u otra se hicieron cargo de este personaje. Y ahí tampoco generalizaría porque hay una parte, y eso lo escuché de Manuel Ceballos alguna vez, él decía, es que la historia eclesiástica le toca hacerse cargo de las luces y sombras de la iglesia, ¿no? Ahora, yo desde afuera, pues no sé cuáles son luces y cuáles son sombras, ¿no? Yo trato de entender al personaje en su contexto. Me gusta más el término historia religiosa, que es el término que se empezó a utilizar en la Escuela de los Anales en la tercera generación, pensando en lo que hacía autores como Jean Delemot, como Michel de Certeau, que decían es, pues vamos, no la historia de las religiones a la Mircea Eliade, sino la historia religiosa en el sentido de que así como hay una historia económica, una historia cultural, una historia social, hay una historia que se ocupa de temas religiosos, ¿no? A partir de la metodología, sobre todo, y las teorías de las ciencias sociales, ¿no? Entonces, en ese sentido me muevo ahí. Es una historia del norte, pues sí, porque está en el norte. Es una historia, es muy difícil, ya con esto ahorita dejo esta intervención, y es algo que me preguntaban hace un par de años que invitaron a un seminario sobre como historia de la iglesia en México y me pidieron que diera una sesión sobre historia política. Entonces, una de las preguntas que me hacían es si podía hacerse una historia de la iglesia que abordara la política interna en la iglesia sin atender las relaciones con el poder. Bueno, yo digo, pues, o sea, técnicamente se puede hacer esa delimitación, pero si nos vemos el mundo de vida que los creyentes han vivido desde el siglo XIX y en buena parte del siglo XX, pues creo que no se puede desvincular, ¿no? Si la propia experiencia católica en México, pero en buena parte del mundo, está marcada por este proceso de que la religión católica dejó de ser el fundamento de la vida política y de la vida social a ser una creencia y una práctica que podemos compartir o no. Y esta experiencia que en sociología y la religión llevamos décadas discutiendo si hay o no que llamarle secularización, mundialización o demás, me parece que es lo que está en el fondo de un trabajo como este. Es decir, finalmente el siglo XIX, sobre todo la segunda mitad, estamos ante una generación de católicos que crecieron en una república católica, porque México nace siendo una república católica, y que deja de serlo de manera muy abrupta, y que el dejar de ser una república católica, pues costó una guerra. Y cómo estos católicos aprenden a seguir siendo católicos en un mundo que ya no es católico. Y me parece que en este esfuerzo, pues vemos experiencias muy distintas, ¿no? Lo que nos dice la historiografía sobre las grandes figuras del episcopado mexicano, pienso en los trabajos de García Ugarte sobre la Bastidávalos, pero también lo que hizo Pablo Mijangos sobre Clemente Jesús Munguía, es que incluso muchos de estos sacerdotes intransigentes tuvieron que aprender a vivir en el mundo católico y las reglas de un régimen republicano
con una separación iglesia-estado que no se había dado en el resto de América Latina. Y aquí me interesaba él porque parecía que era de esas personas que se negaban a aprender a vivir en ese mundo. Y creo que ahí es el elemento donde a lo mejor la biografía nos permite, por un lado, sí distinguirnos del pasado, pero también, y lo digo con algo de cuidado, empatizar con ciertos personajes de otra época, ¿no? Digo, a mí no me cae bien Moreno y Castañeda, pero era chistoso porque yo estaba terminando de escribir su biografía más o menos a la edad que él tenía cuando estaba escribiendo su carta pastoral. Eso era una coincidencia rara, ¿no? Pero sobre todo, y creo que esta biografía me hace preguntarme hasta dónde hay sujetos o entornos a los cuales les cuesta trabajo asimilar los cambios que se están viviendo, ¿no? Es decir, hasta dónde en el presente también podemos encontrarnos con personajes o con instituciones, organizaciones que les cuesta mucho trabajo aprender a vivir en este mundo que es distinto al mundo en el que nacieron y que lo que añoran, y que básicamente lo que añoran es de que este mundo no debería existir, debería seguir siendo como era hace unas décadas, y que en ese proceso terminan teniendo trayectorias muy erráticas. Un poco lo que plantean es, bueno, es que con los contactos que él tenía, pudo haber sido obispo de Puebla, y eso es a lo que él aspiraba, porque él conoció a León XIII cuando era un cardenal antes de que fuera obispo. Pero al parecer, pues las autoridades eclesiásticas estaban al tanto de su comportamiento y decían, no le vamos a dar una diócesis tan grande cuando lo que queremos es llevar la fiesta en paz y él está causando estos caos, ¿no? Entonces, creo que un personaje que vive en un tiempo fuera del lugar, me parece que es algo que va más allá, digamos, de la historia religiosa, de la historia regional, y creo que es algo, digamos, es una forma de entrar al pasado que el género biográfico nos permite, ¿no? Muy bien. Si no hay más preguntas o comentarios de la audiencia a distancia, bueno, yo no las puedo ver, ya no hay. Bueno, pues si en la mesa, si en la mesa hay alguna reacción, bueno, pues entonces, A lo mejor ese título que le ponen en latín, ese título que es hasta cierto punto una especie de anacronismo, dado que ya se encuentra en otra época con el que llega de obispo en tierra de infidencia. Tú lo sabrás mejor. O sea, le hizo caer en cuenta que estaba en una zona de frontera. Digo, no es una frontera internacional. Y ya hemos criticado a los mexicanistas por el uso laxo de la idea de borderlands, ¿no? Pero él no se está dando cuenta de el territorio en el que está ajeno a una serie de prácticas nacionales, por ejemplo. Ya, quizá para el cierre. Sí, no. Sí. No, mi respuesta es no sé porque ahora sí que depende de cómo definimos Borderland, ¿no? Es decir, me parece que sí es una categoría que trae una carga semántica de la historiografía estadounidense, ¿no? Y que al final tiene que ver con una serie de presupuestos que yo no sé si seguimos compartiendo como los Borderlands, como los límites de la civilización. Ajá. Sí, pero lo que voy es que el título Impartibus Infidelium es engañoso y tiene que ver con una etimología que viene desde la Edad Media. Impartibus Infidelium no es porque él esté rodeado de infieles, aunque mucha gente lo leía así, sino porque las diócesis que no podían nombrar un obispo con facultades propias, porque no había condiciones para tener una diócesis, se utilizaban los títulos de diócesis del Medio Oriente que habían caído bajo el imperio árabe y luego bajo el imperio turco. Entonces, por ejemplo, él me parece que era obispo de Eumenia o algo así. Bueno, Eumenia seguramente era una iglesia de Asia Menor que cayó, la palabra que usa en la Edad Media, bajo el dominio de los sarracenos. Entonces, la diócesis ya no existe, pero es un título de una diócesis que existía y que ahora está en tierra de infieles. Entonces, también hay un juego de palabras ahí interesante. Y bueno, quizá para cerrar, ¿por qué
a veces aún para hacer historia eclesiástica del siglo XIX o del siglo XX, uno se termina metiendo con procesos que son mucho más largos, porque, digamos, el origen de los títulos pasa por ahí. Sí se jugaba mucho en el contexto mexicano con que, o sea, ¿cómo le van a dar un título in patribus infidelium al obispo de México o al obispo de Guadalajara o al obispo de Puebla? ¿No? De hecho, cuando el Papa propuso hacerlo, la delegación mexicana amenazó con romper relaciones en 1830, pero si le dan ese nombramiento a un obispo de Baja California, no pasa nada. Entonces yo diría, no sé, precisamente porque eh, no me queda claro una frontera con respecto a qué. Porque esto que pasa en Baja California no necesariamente pasa en Sonora, pero sí puede pasar en Tamaulipas, pero pasa también en Chiapas, cuando Chiapas es una de las diócesis más antiguas. Es decir, mi respuesta ahí sería no sé. Sí me queda claro que es alguien que está enfrente, digamos, que no termina de asimilar que el catolicismo que se vive en la península es distinto al catolicismo de su natal Jalisco. Y creo que a gente que tenga la experiencia de viajar del occidente mexicano al norte, le sigue pasando algo parecido. Y si quizás si pensamos en Borderland en el sentido de Paul Vanderwood, de los libros que tiene de Tomochic y de la Santa de Cabora, Podría ser, pero por la cuestión del comportamiento de la gente, ¿no? ajá. Sí, podría ser, pero creo que ya tiene otros ingredientes. Creo que sí sería ampliar la discusión en torno a qué entendemos por Borderland, qué entendemos por zona de contacto. Pero nuevamente, él habla de que Baja California sigue siendo una tierra de misiones y es lo que repite y es lo que va y le dice al Papa. Pero en el sur de la península ya no había misiones activas porque no había neófitos y eso es algo que se había visto desde Pero, décadas por ejemplo, antes. digamos, el comentario que yo te hacía con esta comparación entre el vicariato y el Ujú, territorio federal, me parece que también apunta hacia que eran territorios que no estaban bajo control jurisdiccional, o sea, no los tenían controlados del todo en realidad, y tratan de hacer adaptaciones jurídicas conforme ejercen ese control. Pienso en, digamos, Baja California, si bien había señalado que en el 53 ujú, se hace estado, ¿no? ujú, Y Baja California Sur en el 74. Sin embargo, hay varias divisiones territoriales que comienzan a transformarse a lo largo del siglo XIX y XX en su interior, ujú, ¿no? Entonces pienso, por ejemplo, en el vicariato, si había una territorialidad, así como la del territorio federal en el interior, ¿no? ujú. No por los pueblos de misión, sino por algún tipo de organización eclesiástica, parroquial en este caso, ¿no? Sí, Dios, ahí en términos de las jurisdicciones, o sea, nuevamente, Baja California es una anomalía porque justo los vicariatos suelen ser otra cosa. O sea, los vicariatos no suelen ser ficciones jurídicas, suelen ser jurisdicciones, nada más que son jurisdicciones distintas a las diócesis. Son jurisdicciones donde no tenemos las condiciones para que el obispo se sostenga por sí mismo, entonces lo sostenemos desde otro lado, que no hay un clero propio, entonces mandamos clero de otro lado, pero la autoridad que tiene el vicario, si está investido como obispo, sí es una autoridad episcopal. O sea, digamos, creo que la diferencia es de que en Baja California este vicariato sí parece ficción jurídica porque no tiene el componente misional. ¿No? Pero o sea, digamos, el mismo tipo de jurisdicción, la iglesia lo establece en otros territorios que son territorios de misión. Aquí está más bien en una zona de indefinición que yo lo que digo es, funciona no solo como ficción jurídica, sino como un tipo de jurisdicción particular. Y creo que ahí quizás sería la diferencia con respecto a los territorios federales, ¿no? Que la propia lógica de organización interna de la jurisdicción eclesiástica y de la jurisdicción civil sí se parecen, pero algunas cosas son distintas, ¿no? No sé si más o menos me explico. Ambiente acerca de la población. En los informes que da el Papa termina ampliando una población que no es verdadera, o sea, porque ¿cómo transmitir? Entonces, en ese sentido, la mejor sí se sintió en una zona de frontera. Sí, tal vez, no sé, pero lo interesante es de que él no usó esa expresión. Él básicamente lo que es un lugar abandonado por la iglesia, es un lugar desolado, pero pues creo que no haberse metido en esas broncas, al parecer antes de meterse en esas broncas parece que se le estaba pasando bien, ¿no? Entonces, Muy bien, vamos a dar por terminada la sesión.
Y les invitamos a las siguientes sesiones que vamos a tener el seminario interno de investigación. Vamos a entregar también la correspondiente constancia al doctor Abraham Uribe. Y al resto de los participantes se lo vamos a entregar después porque son del Instituto de Investigación. Ese es otro protocolo. Pues muchas gracias a las personas que estuvieron presentes y a las de la distancia. Buenas tardes.